Hola, les voy a explicar sobre el plan curricular de la materia de didáctica general. Plan microcurricular. Primero iniciamos con una información sobre el docente, la institución, la dirección de la institución, la especialidad de la materia que vamos a elegir, que sería de lengua y literatura de la educación general básica de séptimo grado. El tema a realizar es la diversidad cultural y lingüística. Plan de clase. En datos informativos ponemos todo lo que es área, docente, bloque, asignatura, fecha, unidad didáctica, el año de básica, tiempo de duración y el título de la unidad. El tema va a ser la diversidad cultural y lingüística. En el objetivo general va a ser valorar la diversidad y la identidad cultural, colectiva y personal como un proceso de construcción social e histórica que cambia y se transforma con el tiempo. Objetivo específico. Actualizar la conceptualización práctica de la diversidad cultural y lingüística mediante el uso de herramientas digitales con la finalidad de crear una conciencia colectiva sobre la definición y la práctica de estos conceptos. Eje curricular integrador. Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. Ejes del aprendizaje. Diversidad. El eje transversal, la interculturalidad, donde encontraremos la cultura y la lingüística. El valor que vamos a obtener del presente plan de clase es la identidad. Destrezas con criterio de desempeño. Vamos a indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas, las estrategias metodológicas, con la finalidad de que el alumno se adentre más al tema. Les visualizamos un video donde podrán reconocer sobre su identidad. El tema del video es identidad ecuatoriana. El video trata sobre la identidad del Ecuador y las diferentes lenguas que existen dentro de nuestro país. Experiencia. Vamos a ver qué es la diversidad, qué significa interculturalidad, qué significa identidad cultural, qué entiende por cultura. Reflexión. ¿Qué tipo de acciones se deben tomar para incluir la diversidad intercultural y lingüística en el diario vivir de nuestros estudiantes? Conceptualización. Para conceptualizar el tema tratado, es preciso que se inicie dando a conocer algunos términos que se encuentran inmersos dentro de la diversidad cultural y lingüística. Mediante el uso de la herramienta ISU, vamos a presentar el tema a tratar. Ahí también les ponemos el link donde vamos a obtener conceptos sobre el tema. Aplicación. Ingresamos al siguiente link con la finalidad de realizar un juego que permitirá al estudiante dar a conocer la comprensión del tema. Estos juegos se hacen para poder dinamizar más la clase, para que el alumno tenga o explore la capacidad de creatividad. Recursos. Los recursos vamos a trabajar con herramientas digitales como Zoom, ISO y también Genial. Internet, la computadora, carteles digitales, también los mapas mentales que son una buena herramienta para interactuar con nuestros alumnos. Evaluación. Indicador de logro. Distingue la función de transmisión cultural de la lengua, reconoce las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos del castellano en el Ecuador e indaga sobre las características de los pueblos y nacionalidades del país que tienen otras lenguas. Evaluación, actividad de evaluación. La técnica va a ser una evaluación, el instrumento es la evaluación virtual. Eh, Como un ejemplo tenemos unas dos preguntas.
A continuación les voy a explicar más acá abajo. Si tenemos alguna observación, la realizamos. También tenemos que poner la bibliografía, las firmas del docente quien la elabora, y igualmente del docente al que está a cargo la revisión del plan y es aprobado por la rectora de la institución o el encargado de la institución. Dentro del contenido teórico tenemos lo siguiente: diversidad cultural del Ecuador. Se caracteriza por ser un país con gran diversidad étnica, cultural y lingüística. En el Ecuador existen 14 lenguas indígenas y 8 diferentes familias lingüísticas: barbacoa, chocó, jíbaro, quechua, tucano, záparo y 2 familias independientes como es el copán, ay y el guao terero. Diversidad lingüística y cultural. La diversidad lingüística y cultural es la única manera que tiene el mundo para enriquecernos mutuamente y para hacer que todas las lenguas que se hablan en el planeta sean más valiosas y más fuertes. Se hace referencia a la diversidad étnica. Esta se identifica con la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que habitan una determinada región o país. Cada uno de ellos tiene implícito tradiciones y culturas propias. La diversidad cultural llega a comprender la riqueza de las costumbres, tradiciones, lenguas, comidas, entre otros elementos, que cada uno de los pueblos que viven en nuestro país. Tenemos un mentefacto sobre lo que es identidad cultural. Como conocemos, es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Las características es regional, nacional, regional. Es un fenómeno psicológico en plano sociocultural y político. Es la conciencia individual de todos para trabajar en equipo. La importancia de la identidad cultural es que permite el aprendizaje del pasado, nos une a una región y a un país y nos identificamos del cómo lo que somos. La identidad. La palabra identidad proviene del latín identis, que quiere decir lo mismo e incluso ser uno mismo. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Malao 2007 afirmó que la identidad es un sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social o a un grupo específico. La interculturalidad. La interculturalidad, convivencia armónica y de respeto de cultura hacia otra, superando así el concepto de multiculturalidad. Esta conceptualización tiene como fin mejorar el modo de convivencia entre culturas, asumiendo las diferencias como la posibilidad de contar con otras perspectivas que pueden resultar enriquecedoras para nuestro horizonte cultural. También para la práctica de la interculturalidad en un estado plurinacional como es nuestro Ecuador. En el texto del lenguaje se menciona el camino de la interculturalidad, que queda mucho por recorrer dentro del sistema educativo de nuestro Ecuador, pero también nos dice que podemos proponer algunas acciones que podemos involucrarlas dentro del plan de clase o dentro de las instituciones educativas. Esto sería una forma fenomenal de que practiquemos e investiguemos más sobre las lenguas de nuestro país. Nosotros adaptamos una lengua extranjera como es el inglés, pero no nos damos cuenta que tenemos lenguas natas en nuestro país que son sumamente importantes. ¿Qué más sería que nuestros niños aprendan esas lenguas? Que cuando se vayan a una comunidad como Saraguro o Tabalo o Shuar, Quechua, esas comunidades, podernos uno comunicar con ellos, pero nosotros no podemos ni comunicarnos con nuestra propia lengua, que son natas de nosotros, de nuestro país. También participar en las actividades interculturales que realicen nuestros cantones. En Ecuador tenemos una suma de festividades culturales que nos identifican muchísimo. Buscamos vestimentas típicas de diversas culturas ecuatorianas. Solo dentro de la provincia de Loja sabemos que tenemos
La comunidad de los Araguros. Es una vestimenta hermosa. Que, qué hermoso ver a nuestros niños con ese tipo de vestimenta. Valorar y respetar a nuestros hermanos de diferentes culturas. Es lo que tratamos de hacer, inculcando lo que es el valor de la identidad cultural en nuestros niños, que respeten, que valoren lo suyo, porque eso es suyo, de su país, de su identidad, de su ser. A continuación les indico los ejemplos de las preguntas que serían para la evaluación virtual que se realizaría a los niños en el plan de clase. Estas son algunas preguntas con las que vamos a realizar y vamos a tomar a nuestros niños. Y por último, tenemos la bibliografía de cual obtuvimos todo lo que es nuestro plan de clase. Eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.